Para terminar, comentaremos ahora otras síntesis que aparecen bien descritas tanto en Brouwer como en Inorganic Synthesis. Comenzaremos un poco por orden, lo que aparece en Brouwer, y luego pasaremos también, siguiendo el orden, Inorganic Synthesis. Bueno, pues fijaros, aparece aquí la descripción de la preparación del cobalto por electrolisis del sulfato. También cobalto por reducción del óxido cobaltoso cobáltico, una ferrita a fin de cuentas, con hidrógeno a 350 grados. Y también cobre pirofórico por reducción del oxidróxido de cobalto 3 con hidrógeno a 300 grados. También aparece la preparación de los fluoruros, el de cobalto 2 y el de cobalto 3. El de cobalto 2 por reacción del cloruro con fluorhídrico a 300 grados y el de cobalto 3 a partir del difluoruro, tratándolo con flúor como se podía esperar, puesto que hay muy pocos sistemas que conduzcan a un fluoruro de cobalto 3 sin pasar por flúor. Aquí tenemos la preparación de cloruro de cobalto por reacción del acetato de cobalto con cloruro de acetilo. Es un tanto singular este modo de prepararlo, porque lo típico suele ser partir del cloruro de cobalto hidratado y luego quitarle el agua, pues con una serie de, eliminadores de agua que van desde ortoésteres hasta, el cloruro de tionilo, ¿verdad? Como más comunes. Yoduro de cobalto 2 por reacción de cobalto con yodhídrico a 500 grados. Bueno, esto está descrito así, pero si alguno ha manejado el yoduro de hidrógeno a 500 grados sabe que eso está prácticamente descompuesto mayoritariamente en yodo e hidrógeno. Es que la reacción yodo-hidrógeno para dar yodhídrico pues andan justamente en el intervalo de entalpía de reacción prácticamente nula en función de las temperaturas. Pues se mueve eso, más hidrógeno y yodo que yodhídrico, o sea que desde luego yodo aparecerá a punta pala. Luego es quizá más tranquila el partir del yoduro de cobalto, ese hidrato, ¿verdad? Que se prepara disolviendo el hidróxido de cobalto en yodhídrico y cristalizando. Pero desde luego, no se puede así como así transformar de forma sencilla en el yoduro de cobalto anhidro. Y aquí tenemos la preparación del oxidróxido de cobalto 3 por reacción de bromo en medio básico, a fin de cuentas, hipobromito es el oxidante sobre nitrato de cobalto. Luego los sulfuros de cobalto 2 y este sulfuro de cobalto, pues análogo a la pirita, ¿verdad? Que no se puede decir que sea 4, evidentemente, ¿verdad? Un disulfuro de cobalto 2 sería más propio de decir, pues se preparan por reacción de los elementos. Aquí está descrita la preparación en estado muy puro en tubo de cuarzo, lentamente, durante 2 días, cerrado y demás, y a una temperatura relativamente alta. Aquí tenemos la amida de cobalto 3. Es interesante esta amida que se puede preparar con relativa facilidad partiendo del nitrato de cobalto, hexamín cobalto, ¿verdad? Con la amida de potasio. No sé por qué no han utilizado aquí la sodamida, que es más común que la de potasio, pero así está descrito. En cuanto a los nitruros de cobalto, pues tenemos aquí la preparación de este nitruro de cobalto por reacción del cobalto con amoníaco a temperatura media, por así decirlo, y este otro nitruro por descomposición de la amida de cobalto a temperatura relativamente baja. También tenemos la preparación de algunos fosfuros, como estos que aparecen aquí, por reacción de los elementos en tubo de cuarzo cerrado. Bien. Y en cuanto a carburos de cobalto, pues aquí tenemos un carburo de cobalto por reacción de cobalto con monóxido de carbono, dice exactamente a 220 grados centígrados. Yo esto no lo conozco muy bien, pero mucho me temo que esto no es un auténtico metanuro de cobalto 2, porque el único metanuro bien definido es el de aluminio, ¿verdad? Y seguidamente se nos muestra la preparación de un par de complejos pentamín-cobalto nitro y nitrito, ambos isómeros. Ya sabéis que el nitrito se puede coordinar por el oxígeno como nitrito o por el nitrógeno como nitro, y muchas veces se habla de nitritos cuando son nitroderivados. Aquí tenemos la preparación de un sulfato de un carbonato tetramín-cobalto, en el cual, si os fijáis, el carbonato se encuentra como un ligando bidentado quelante, a pesar del escaso mordisco que tiene el carbonato. Bien, nada de especial, excepto que hay que hacerlo al aire porque ahí tenemos que oxidar el cobalto 2 del carbonato hasta cobalto 3, evidentemente, ¿verdad? Aquí tenemos la preparación de
los isómeros cis y trans de este diclorotetramín cobalto. Bueno, también a partir de acetato de cobalto en este caso, ¿verdad? Y en este otro, pues a partir de el sulfato, se indica la preparación del sulfato también aquí, ¿verdad? Bueno, aquí se describe la preparación del bromuro trisetilendiamina cobalto 3, el racémico, a fin de cuentas, ¿verdad? Y luego lo que se hace es una resolución utilizando ácido tartárico. Este ácido me parece interesante, ¿verdad? Porque sería, a fin de cuentas, el ácido hexaciano cobaltato de hidrógeno o ácido hexaciano cobáltico, ¿verdad? Bueno, pues a fin de cuentas estaría relacionado con el que ya hemos visto en hierro, con el ácido ferrocianhídrico que se prepara muy fácilmente. Pues aquí ocurre lo mismo. Fijaros que aquí tenemos una preparación en disolución y aquí la preparación en estado sólido, tratando la disolución, ¿verdad? O bien el cianocobaltato de potasio con ácido sulfúrico y etanol, filtrando el sulfato de potasio, que es poco soluble en el etanol, y luego concentrando. Fijaros, aguanta 55 grados sin descomponerse, ¿eh? Aquí se describe la preparación del octacarbonilo de cobalto, bueno, el carbonilo de cobalto normal, ¿verdad? Mediante calentamiento del hidruro pentacarbonil cobalto. Bueno, una reacción muy conocida, por cierto. Y aquí un tetracarbonil cobaltato de mercurio, pues a partir de un tetracarbonil cobaltato de amonio y cloruro mercúrico. Es curioso que hay compuestos de mercurio, no solo este, sino otros muchos con hierro y demás, carbonilatos de este tipo. Y finalmente en Brauer también se describe la preparación de los haluros nitrosilos de cobalto. Bien, con respecto a inorgánica síntesis, ya en el volumen 2 empiezan a aparecer compuestos de cobalto. Aquí aparece la preparación de algunos compuestos hexamín cobalto 3 como el nitrato, el bromuro, el oxalato y luego también compuestos del tipo bis-etilendiamina dicloro. Bueno, pues aquí tenemos la preparación del trans, pero cuidado porque hubo que hacer correcciones, especialmente, bueno, pues por la existencia del catión H5O2 positivo, que, bueno, en esas épocas no estaba como muy claro cuántas especies catiónicas daba el protón solvatado con agua, ¿verdad? Y ya empezamos aquí también con la resolución de los isómeros ópticos de este compuesto, el bisetilendiamina dicloro cobalto 3. Aquí se hace con bromocanfosfurato amónico, que es un clásico. En cuanto al carbonil cobaltato que aparece aquí o el fluoruro cobalto 3, bueno, ya las hemos visto previamente, o sea que nada que comentar. Bueno, aquí tenemos también un compuesto característico como este, que es el cobalto salén. Esto, a fin de cuentas, es un salicilidenetilendiamina, bueno, un ligando tetradentado. Bueno, pues muy bien, dice entre comillas, ¿verdad? Porque no queda bien caracterizado, puesto que el tetradentado, diríamos, tiene que completarse con dos ligandos más. Bueno, dos ligandos más que típicamente son dos moléculas de agua, porque si os fijáis, a fin de cuentas, el ligando se desprotona para formar los dos OH fenólicos se desprotonan. Aquí aparece la preparación de una serie de complejos del tipo pentamín con un sexto ligando en la esfera de coordinación del cobalto. Unos cuantos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los compuestos que le siguen, yo creo que ningún comentario hasta llegar quizá a este que es curioso, el cobalto etilendiamino tetracetato, ¿verdad? Tiene una carga negativa, puesto que es un cobalto 3 y es un esta que tiene 4 negativas, y entonces, bueno, pues 2 contra un bario. Bueno, como curiosidad, porque muchas sales de este tipo son conocidas. Y aquí en el volumen 6 de Inorganic Synthesis aparecen unas cuantas síntesis, unas cuantas preparaciones de los isómeros destro y levo, ¿verdad?, de complejos de cobalto. Por ejemplo, vamos a ver, dice resolución del tris-etilendiamina cobalto 3. Se hace con tartrato de bario. Esto es interesante, ¿eh? Es interesante. Luego el sulfato, se aplica sulfato de bario. Bueno, aquí también este yoduro, ¿verdad?, destro, preparado directamente. Resolución del anión cobalto esta, que es el que hemos visto antes en la sal de bario. Resolución del catión nitro bisetilendiamina. Bueno, nitro o nitrito. Bueno, me temo que aquí falta un 2 en cuanto al nitro, porque esto es un complejo de cobalto 3, así que dos cargas tienen que llevar los nitros, y una positiva al final.
Aquí tenemos el ciclopentadinel dicarbonil cobalto preparado de forma, bueno, yo diría que en cierto modo normal, aunque hay formas más sencillas de prepararlo. Aquí es a presión, utilizando monóxido de carbono y el cobaltoceno que por cierto muy poco estable. Esta preparación del nitroacetilacetonato tiene su encanto porque uno prepara primero el acetilacetonato de cobalto 3. Bueno, pues aquí se trata de hacer una nitración de este acetilacetonato, o sea, algo así como el hidrógeno central del acacato, colocarle ahí un grupo nitro y se hace con anhídrido acético y un nitrato de un nitrato de cobre anhidro que, por cierto, no es nada fácil de preparar, ¿eh? Bueno, pero es interesante, como decía, porque permite ver que se mantiene la estructura trisacetilacetonato de cobalto 3 y se pueden hacer reacciones como esta de sustitución de un hidrógeno por un grupo nitro que son relativamente enérgicas. Aquí aparece una serie de complejos con dien. Por cierto, dien es dietilentriamina, así que la dien es un ligando tridentado, obviamente quelante, claro está. Bueno, por aquí yo no veo nada relevante que comentar hasta llegar quizás bueno, aquí hay un hidroxo complejo, con puentes hidroxo, quizá este. Aquí se prepara pues el racémico del trisoxalato cobaltato de potasio y luego se procede a la resolución tratándolo con el levo trisfenantrolina níquel 2. Bueno, resulta que cuando se juntan destroleo con un levo, pues entonces un anión y un catión como estos pueden juntarse y es especialmente menos soluble la combinación de estrolevo de tal manera que precipita uno de ellos y nos deja en disolución el otro. De esta forma se puede preparar relativamente bien, cuando se dispone de esto evidentemente, pues se pueden preparar ambos diastereoisómeros, ¿no? O los enantiómeros, mejor dicho, ¿no? Bueno, aquí tenemos la preparación de los isómeros cis y trans del cobalto, bisetilendiamina, cloro y bromo. Se puede, como vemos, preparar, vamos, o sea, muchos derivados con ligandos distintos porque son muy estables estos complejos de cobalto 3. Luego tenemos la preparación y resolución de este complejo catiónico que es bisetilendiamina acetilacetonato a partir del carbonato. Bueno, pues muy bien. Y luego por aquí nada especial. Estos son a fin de cuentas complejos con la glicina, que ya sabéis que es el aminoácido más sencillo. Y nada. Bueno, por aquí aparece otra amina especial, la tetraen. Esta es la tetraetilenpentamina. Así que es algo así como una cinta en la que hay 4 grupos etilen y entre ellos nitrógenos y al principio y al final nitrógeno. De manera que es un ligando pentadentado encintante, por así decirlo, que da la vuelta, la sexta posición para el bromo y ya está. Bien. Aquí tenemos un carbonanilato. A fin de cuentas, esto no es ni más ni menos que un dicarbacloso Enea boranato. Bueno, no sé si este es closo. Este es el derivado del dicarbacloso dodecaborano al que se le arranca un boro, ¿verdad? Y se genera este anión carbonanilato. Bueno, pues este anión carbonanilato se comporta de modo parecido a un ciclopentadienuro y forma complejos, bueno, pues como este, igual que diríamos se puede formar un bisciclopentaenuro de cobalto, pues aquí lo mismo, pero con la diferencia de que este anión tiene 2 cargas negativas, de manera que cobalto 3, 2 aniones, y hace falta un contraión como el tetrametilamonio en este caso. Y aquí en el volumen 11 tenemos algo que, bueno, pues tiene su encanto, ¿verdad? Que es metilcobalto y fenilcobalto. Estamos preparando compuestos complejos que se parecen un poco, ¿verdad? O tienen alguna relación con la vitamina B12. Y aquí tenemos algunos complejos de cobalto 2, de cobalto 2, como por ejemplo estos acetilacetonatos, como este otro, por ejemplo, que es una aminopentanonato, a fin de es como una acetilacetona, pero cambiando un oxígeno por un NH, o sea que muy similar. Aquí tenemos un bis trispirazolilborato de cobalto 2, también a partir del pirazolilborato de potasio. Bueno, ligando tridentado quelante el pirazolilborato, ¿verdad? Este hidro trispirazolilborato. Destacar aquí la preparación de complejos peróxido y superóxido. También hay superóxido con el O2 con una carga negativa, con ese anión. También se forman complejos de este tipo haciendo puente entre cobaltos.
y le sigue la preparación de varios complejos relacionados, ¿verdad?, con puentes entre cobaltos desde hidróxido, oxo, peroxo, superoxo y demás. Aquí tenemos una fácil preparación de un hidruro de cobalto con un fosfinito, a fin de cuentas. Esto es parece una fosfina o un fosfito, ¿verdad?, con un grupo fenilo y dos grupos etóxido unidos al fósforo, y estaría estrechamente relacionado con el hidruro tetracarbonil cobalto. Y en lugar de los COs, ¿verdad?, pues estos pedadores. Bueno, se prepara muy fácilmente a partir del cloruro de cobalto y boriduro de sodio como reductor en etanol anhidro. Aquí tenemos otro ejemplo de resolución, ¿verdad?, usando en este caso un catión, bueno, previamente ya resuelto, ¿verdad?, como este. Bueno, estos complejos, por ejemplo, con la 2,6-dimetilpiridina N-óxido, a fin de cuentas, la lutidina N2 y este tan relacionado, bueno, el único encanto que tienen sería el que dice uno, bueno, diríamos que hay tanta tensión frontal cuando se tiene dos sustituyentes en una piridina en posiciones 2 y 6 que se puede ir a un número de coordinación bajo, de manera que, bueno, uno puede preparar compuestos como este, un nitrito, bis N-óxido, sin problemas, en cobalto 2. Bueno, aquí en el volumen 13 y 14 aparecen muchos complejos que me voy a saltar porque si no acabaríamos nunca. Quizás valga la pena comentar, bueno, tampoco esto me parece muy relevante. Quizás en el 16 tenemos la resolución también de este complejo bisetilendiamina, amino, bromo, con dos cargas positivas, con bromocanfosulfonato, pero ese tipo de resolución ya lo vimos al principio hace muchos años, ¿verdad? Aquí tenemos la preparación de un par de complejos con ligandos macrocíclicos que, bueno, por decirlo de una forma sencilla, macrocíclicos, pero serían tetradentados, ¿verdad?, con 4 nitrógenos que van representados así. Bueno, aquí aparecen 6 metilos, por ejemplo, aquí aparecen 4 metilos. Quizá este dice algo más, se ve un poco mejor cómo son estos macrociclos de tetrametil, tetraaza, ciclo, tetradeca, tetraeno. O sea, bueno, uno se lo puede imaginar si tiene un poco de facilidad para imaginarse este tipo de compuestos orgánicos. Aquí tenemos otro par de ejemplos más. Fijaros que a fin de cuentas aquí el cobalto pues está actuando como, bueno, efecto plantilla. A fin de cuentas, fijaros que a partir del acetato de cobalto, el diacetilo y NN, una etilendiamina en forma de hidrobromuro y luego un oxidante como el aire. Realmente se va a producir una condensación entre los grupos amino de este tipo y el diacetilo, los grupos CO del diacetilo. Esto es lo que permite cerrar el ciclo. Bueno, y aquí ocurre algo parecido, se parte el ortoaminobenzaldehído. En este caso es el propio aminobenzaldehído que consigo mismo, ¿verdad?, se condensa para formar el tetrabenzo hexadecino. Bueno, pues muy bien. Bueno, como no quiero eternizarme, voy a pasar un poco de prisa todo esto que aparece por aquí. Si hay alguna cosa que nos dé de ojo o si hay alguna cosa que a alguien le interese especialmente, pues que me lo diga en comentarios, pues para que intente resolver su duda. Bueno, complejos ópticamente activos, conecta, con cantidad de ligandos. Bueno. Más complejos y más complejos y más complejos. Ahora que aparecen carbonilos mixtos de hierro y cobalto. Bueno, bien. Complejos, ¿verdad?, de cobalto con fosfitos, como este, por ejemplo. Este es curioso, mira, este sí que es que lo ves curioso, porque es el hexacloro antimoniato de este que es el nitrometano. Nitrometano, que es muy mal coordinante, por cierto, pues se consigue coordinar 6 nitrometanos alrededor del cobalto con un anión que forma un ácido tremendamente fuerte y el anión es pues prácticamente nada coordinante. Bueno, aquí también tenemos la preparación de tetrafluoroborrados con acetonitrilo coordinado, o triflatos, por ejemplo, o, bueno, pues uno de los aniones, diríamos, menos coordinantes
que si os fijáis es un derivado de un tetrafenilborato, pero los fenilos, fijaros que tienen sustituyentes trifluorometil. Bueno, a fin de cuentas resulta que esto es absolutamente nada coordinante. Bueno, tampoco es muy coordinante, ¿verdad? Un tosilato. Y aquí tenemos entonces el tosilato de cobalto 2, ¿verdad? Con 6 moléculas de agua en la esfera de coordinación, o sea que no compite el tosilato con el agua. Bueno, como decía, voy a acabar pasando esto un poco despacio para quien quiera tomar notas. Bueno, ya está prácticamente terminado porque efectivamente ya estamos aquí en Inorganic Experiments, por ejemplo, que son también muy recomendables lo que tiene en cuanto a preparaciones. Y no, bien. Así que vale por hoy con esto.